Bienvenidos y bienvenidas a las personas que se siguen sumando a este nuevo webinar. Para iniciar, les comentamos que Ilumina Innovaciones en Salud Cerebral es una serie de webinars sobre investigación y nuevas miradas en salud cerebral organizada por el proyecto Impact Salud. Impact Salud es un estudio interdisciplinario liderado en el Perú por Crónica, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en colaboración con el Imperial College London y el NIR, el National Institute for Health and Care Research de Reino Unido. Antes de dar inicio a este webinar, queremos compartir con ustedes algunas indicaciones para poder organizarnos a lo largo de este webinar. Esta sesión está siendo grabada para luego nosotros poder compartir, eh, digamos, la presentación de esta ponencia en nuestras redes sociales y para que puedan también revisarla posteriormente con mayor detalle con respecto a la información que vamos a presentar el día de hoy. Los micrófonos y las cámaras están desactivadas a lo largo de esta presentación. Sin embargo, los participantes van a poder hacernos llegar sus preguntas y comentarios utilizando la función de preguntas y respuestas que tenemos habilitadas en la sala de Zoom o también a través del chat de la plataforma. Entonces, los invitamos a cada uno de ustedes a que puedan ir dejando a lo largo de este webinar sus consultas o preguntas en el chat, que posteriormente un espacio de preguntas con toda la audiencia que está conectada el día de hoy. Vamos a empezar a compartir las preguntas con nuestro ponente para dar respuesta. Por favor, les reiteramos el uso del chat para que también nos puedan hacer llegar alguna indicación o comentario con respecto a algún desperfecto técnico que se pueda presentar a lo largo del webinar. Entonces, ya como para dar inicio al webinar, queremos presentar a nuestra moderadora del día de hoy, a la Magíster Kelly Tello, quien es Project Manager del proyecto Impact Salud en Perú, quien nos va a acompañar en este webinar presentando a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, Kelly. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en el webinar. Yo hoy tengo el gusto de poder tener y compartir esta sesión con el doctor Martín Bruno, a quien le voy a dar pase en un momento. Primero quería contarles un poco de su biografía y el tema que vamos a estar hablando hoy día. El doctor Martín Bruno es investigador de CONICET y director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de Cuyo, en San Juan de Argentina. Es además investigador principal de RedLab y presidente de la Fundación de Alzheimer de San Juan. Su trabajo se enfoca en enfermedades neurodegenerativas, detección temprana de demencias y reducción de desigualdades en el diagnóstico de América Latina. Hoy Martín nos está acompañando para poder presentarnos sobre su experiencia en Neuromentia, que es una plataforma digital la cual desarrolló para fortalecer el tamizaje de demencias en atención primaria. Esta herramienta integra evaluación de factores de riesgo, tamizaje cognitivo y un índice de estrés del cuidador. Y ha sido una propuesta implementada con éxito en zonas urbanas y rurales de San Juan, en Argentina. Es una propuesta bastante innovadora y necesaria en el contexto en el que estamos enfrentando nosotros la demencia en Latinoamérica, para acercar el diagnóstico a las poblaciones que históricamente han sido excluidas de esta necesidad. Nada, le doy pase a Martín. Muchísimas gracias, Martín. Bienvenido al webinar. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos y a todas. Kelly, muchísimas gracias. Nils, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Impact por la invitación. Eh, la verdad que para mí es un honor. Hace muchísimos años que junto con mi equipo trabajamos en demencia y cuando te escuché, Kelly, decir la detección temprana, dije, wow, eso fue muy movilizante para nosotros desde hace muchos años porque en el consultorio lo que nos pasaba es siempre tener la sensación, llegaba el paciente, sentíamos que nada, que ya era tarde, que ya la demencia estaba instaurada y lo único que podíamos hacer es básicamente medicar, capacitar un poquito al cuidador y básicamente quienes llegaban a nuestros consultorios, a nuestros centros, solamente gente que vivía con cierto poder adquisitivo y en zonas muy específicas de la ciudad. La ciudad de San Juan tiene 1 millón de habitantes, es una ciudad chica para lo que es Argentina, que tiene casi 50 millones de habitantes.
y el 60% está en zonas urbanas, está muy concentrada la población y dato de color, tenemos 10, 15 neurólogos como máximo en la provincia eh, y muy pocos especialistas en demencias. O sea que básicamente nosotros sentíamos que no solamente llegábamos tarde con los pacientes, sino no lográbamos captar y dar la atención a todo el mundo como se lo merecía. Entonces, después de la pandemia, es como que nos reinventamos y empezamos a pensar en una herramienta de diagnóstico que sea de alguna manera bastante sensible, pero poco específica. ¿Y por qué hablo de sensibilidad? Que sea sensible para detectar personas que quizás tienen algún riesgo o están cursando una demencia, eh, pero no tan específica, porque diseñamos la herramienta que se llama Neuromentia para que identifique esas personas y automáticamente esas personas que son identificadas sean derivadas a un profesional especializado. Empezamos en el 2023, hicimos esta herramienta, siempre teniendo en mente que el pilar que nos movilizaba es que nosotros tenemos que promover la salud cerebral y nos salimos de esa posición de mandar información a la gente respecto a enfermedad, a demencia, pérdida de memoria, para mandar un mensaje un poquito más positivo y es promover la salud cerebral, que el envejecimiento saludable existe, que la pérdida de memoria en el envejecimiento es un mito y que no debería ser así, que no es la normalidad que una persona empieza a perder funciones cognitivas y es normal por la edad. Entonces empezamos a trabajar con Ministerio de Salud para promover la salud cerebral. La idea también fue que mayor cantidad de gente tuviera acceso a los sistemas de salud para hacer los screening poblacionales que le llamamos nosotros y también generar algún tipo de apoyo para todas aquellas personas que no solamente estaban cursando una demencia, sino también entendiendo que no es una patología de una sola persona, sino que impacta no solamente en el cuidador, sino en todo el núcleo familiar. En ese momento, en el 2023, éramos un grupo de investigadores y de profesionales, pero entendimos que había una estructura como si fuese un tren con 7 vagones que eran muy importantes que estuvieran conectados. Nosotros los investigadores, los profesionales de la salud, los pacientes, eso ya lo teníamos, las familias en cierta manera también, pero es ahí cuando decidimos ir por los políticos, por los que tomaban las decisiones políticas. Sumamos a las asociaciones civiles sin fines de lucro, como las fundaciones. Yo actualmente presido la Fundación Alzheimer San Juan, pero ahí hay otras asociaciones de otras enfermedades neurodegenerativas que cursan con demencia que también se han sumado, y los agentes de salud. Es decir, que una vez que nosotros identificamos que estos 7 vagones debían formar parte de nuestro tren para tratar de modificar y llegar a un buen puerto o una buena estación, en este caso, fuimos y nos sentamos con todos. Y es así que desarrollamos Neuromentia. Neuromentia en el 2023 dio sus primeros pasos y la idea original era que con estos datos que teníamos, que ustedes me imagino que la mayoría ya lo conocen, que en el mundo si actuásemos sobre 14 factores de riesgo modificables, nosotros podríamos o se podría prevenir eh, la prevalencia de las demencias en un 40%, y sale después que inclusive eso es mucho peor para la América Latina. América Latina en general tiene un 56% y nosotros hicimos los cálculos para Argentina y Argentina nos da un 60%. Es decir, en una población que está envejeciendo, que aparte tiene muy bajo nivel educativo, ese rango poblacional tiene menos de 12 años de educación, por lo menos el 60-65%. O sea que el contexto clínico que nosotros nos encontramos eran personas que tenían bajo nivel educativo y que aparte las pruebas neurocognitivas, todos los test que nosotros utilizábamos, habían sido validados en países con alto poder adquisitivo y con muchos años de educación.
Es decir, que lo que nosotros primero hicimos fue adaptar, y para eso una de las chicas que trabaja en el instituto, ya doctora, hizo su doctorado, validando pruebas neurocognitivas para bajo nivel educativo. Lo que hicimos fue bajar las puntuaciones para todas aquellas personas que tenían menos de los 12 años de educación que se suponía que debía tener para que le vaya bien en las pruebas. Es decir, para no confundir a una persona que le iba mal en el test y nosotros lo mal diagnosticábamos con demencia y en realidad eso tenía que ver con un bajo nivel educativo. Eh, Dicho todo esto, como yo también formo parte de, como bien dijo Kelly, de un consorcio internacional de investigaciones en demencia, quiero, por ejemplo, mencionarles que el objetivo de Neuromentia fue ir directamente contra la inequidad, la vulnerabilidad y los sistemas del cerebro, de salud cerebral, en Latinoamérica y específicamente en Argentina. Nosotros, en un trabajo de Nature que presentamos hace un año, analizamos estructuras cerebrales de más de 5.000 personas de Latinoamérica, estructural y funcional, o sea, y de conectividad, y lo comparamos con estructuras de por lo menos 7, 8 países que tienen alto poder adquisitivo, alto nivel educativo, como algunos, como Estados Unidos y algunos países de Europa, inclusive algunos países de Asia. Eh, ¿Y qué encontramos? Cuando analizamos esas estructuras cerebrales, vimos que las personas en Latinoamérica en promedio están envejecidas 5 años en cuanto a estructura y conectividad cerebral respecto a los países que tienen alto poder adquisitivo y altos niveles de educación. Y eso tiene que ver mucho con esta inequidad y la vulnerabilidad con que la gente de Latinoamérica vive, con el índice de pobreza, la inaccesibilidad a datos concretos de educación respecto a estos factores que afectan a la salud cerebral. Y entonces dijimos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ponernos a educar, educar y educar a la gente. Y hace poquito, no solamente ampliamos esos 14 factores de riesgo que se creían que tenían mayor impacto en Latinoamérica que en otras zonas del mundo eh, más desarrolladas, sino que ampliamos de esos 14 que Livingston y The Lancet y la Organización Mundial de la Salud están promulgando, sino que nos fuimos a 73 factores que tienen que ver con la cuestión del medio ambiente, impacto social, político, e incluimos a 34 países en este caso, participaron 18.700 personas a lo largo del mundo, y lo que vimos que había ciertos factores individuales, depende de dónde vivías, de estos 73 factores en particular, que afectaban no solamente el envejecimiento cerebral, sino que multiplicaban entre 3 y 9 veces la posibilidad de desarrollar una demencia en el futuro. O sea que básicamente estamos dándole una importancia tremenda a estos factores de riesgo que hay veces que en peso, cuando uno analiza el peso, superan por largo eh, factores determinantes o predisponentes como puede ser una APOE, la edad o algún golpe, digamos, en la cabeza o alguna de las cosas que ya sabemos que predisponen y son factores no modificables y obviamente la parte genética. Entonces, esta primera herramienta lo que hizo fue estar destinada a los centros de atención primaria de la salud en toda la provincia. Desarrollamos, digamos, una aplicación de celular y teníamos unas tablets con pantalla digital y sensible. Entonces las distribuimos por toda la provincia, hicimos convenio con el Ministerio de Salud de la provincia y empezamos a hacer un screening poblacional más 50. ¿Sí? Entonces lo que queríamos hacer primero, identificar a toda esta gente, identificar a todos los que estuviesen en riesgo para tratar de armar una base de datos que el Ministerio de Salud manejara para derivar a los profesionales. La verdad que la primera parte de Neuromentia nos quedó muy largo, incluimos muchos test neurocognitivos, se hacía algo un poquito largo para que las personas que estaban en los centros de atención primaria de la salud
lo llevaran a cabo, demoraban más o menos 2 horas. Entonces, esa primera versión de Neuromentia, si bien recolectamos cualquier cantidad de datos epidemiológicos de la población, no la adaptaron. Después pasamos a una Neuromentia 2, que acortamos un poquito, nos dio muchísima información, pero seguía siendo larga porque tardaba 1 hora. Entonces, en los centros de atención primaria de la salud, es muy probable que un especialista o un enfermero o enfermera o quien esté ahí no tiene 1 hora por paciente. Lamentablemente la situación es así. Entonces, si bien la persona se le generaba un informe y logramos identificarlos, pasaron alrededor de 1.000 personas por esta Neuromentia 1 y Neuromentia 2 y ahora ya nos encontramos en la situación de estar generando una tercera versión que ahora les voy a contar. Básicamente, sabemos que la población de San Juan, el 63% vive en las zonas centralizadas, que son 6 o 7 departamentos que están todos pegados a la capital de San Juan, pero casi un 40% de ellos viven en zonas alejadas, totalmente inaccesibles y con una inequidad y una vulnerabilidad que son demasiado grandes. Después del 2025, cuando terminamos con Neuromentia y Neuromentia 1 y 2, en el 2023 solamente teníamos acceso al Gran San Juan con nuestras herramientas, pero ahora en el 2026 existen más de 30 centros de atención temprana de la salud que están empezando a implementar esta herramienta para hacer un screening y ya no más, es un screening más 50, y este dato es muy importante. Nos hemos dado cuenta que hemos identificado muchísimas personas con 50 años con deterioro cognitivo. Entonces lo que hemos hecho es bajar 10 años y estamos haciendo un tamizaje poblacional a partir de los 40 años. ¿Qué datos nos ha permitido esta herramienta? Bueno, muchísimas. Se las resumo acá. Como les dije, Livingston y la Organización Mundial de la Salud habían determinado que en el mundo era 40% que se podía prevenir, que en América Latina era del 56%, en Argentina es del 60%. Pero si nosotros logramos dividir, por ejemplo, en San Juan, el total nos da un 66%, porque gracias a esta herramienta hemos logrado detectar que para las zonas urbanas tiene un impacto de un 61%, lo que nosotros podíamos prevenir si trabajamos con toda esta gente con factores de riesgo modificables, pero en las zonas periféricas vulnerables y con inequidad, eso asciende al 69%. Para nosotros, esto es un dato muy importante porque esto es toma de decisiones basado en evidencia. Estos son los datos que los grupos investigadores, los profesionales en salud, junto con los familiares y las organizaciones sin fines de lucro, son los que tienen que sentarse con los que deciden las políticas públicas para mostrarles que esta es una realidad y una realidad en que la población está envejeciendo y existe un montón de gente que está totalmente desconectada de todos estos sistemas. Vamos a ir un poquito más. ¿Qué estamos haciendo con la Neuromentia 3? Neuromentia 3 tiene 2 módulos. Un primer módulo que tiene que ver, voy a ir un poquito más atrás, que tiene que ver con factores de riesgo. Hemos dividido, tarda 8 minutos ahora Neuromentia 3 en determinar los factores de riesgo. ¿Y saben lo que miden? Riesgo biológico, que tiene que ver con la edad, con el sexo. Ustedes saben que la mujer tiene 2/3 posibilidades más de desarrollar demencia que el hombre, y lo genético. Esos son factores de riesgo no modificables y ahora le hemos adherido los trastornos, los golpes en la cabeza, los TEC, perdón. Después vemos las cuestiones individuales, que son los factores o los factores de la vida diaria, y después medimos también cuestiones ambientales. Con eso lo que hacemos es generar un índice de riesgo y eso se genera un informe. O sea que en 8 minutos la persona lo que hace es contestar este cuestionario y lo que sabemos es que ahora podemos calcularle un índice de riesgo y eso lo que tiene es un sistema de alarma que no solamente el informe del índice de riesgo, que dependiendo de los, digamos, factores que haya identificado que esa persona está vulnerable, en un informe automático le indica cómo puede hacer para revertir esa situación. Y después viene el módulo de la memoria, básicamente así. Este módulo de la memoria, que en Neuromentia 1 y 2 fue tan extenso, en Neuromentia 1 lo hemos hecho, en Neuromentia 3, perdón, lo hemos hecho mucho más corto.
básicamente hemos dividido a la parte de memoria en dos dimensiones. En una primera dimensión que tiene tres partes, una tiene que ver con la memoria verbal, la otra con la velocidad de procesamiento y una tercera con la orientación temporoespacial. En 8 minutos la persona contesta, es autoadministrada, pero con una supervisión muy ligera, digamos que no tiene que, digamos, que intervenir a no ser que sea necesario, y le saca un índice de riesgo. Si ese índice de riesgo está semaforizado, es alto, o sea que esa persona ya está cursando con demencia, automáticamente es derivado a un profesional. Si esto no ocurre, o sea que no califica como que tiene un alto grado de riesgo de demencia, pasa a una segunda parte, una parte un poquito más estricta de este cuestionario que tarda 8 minutos más, porque ahí lo que nos interesa es diferenciar en las personas que están con un deterioro cognitivo leve de las cuales son controles. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque tenemos sistemas de alerta en donde las personas que cursan con demencia, la primera parte automáticamente tienen que ir derivadas. Pero las personas que detectamos que tienen un deterioro cognitivo leve son derivadas y aparte este sistema de alerta permite avisarnos a nosotros los profesionales, al paciente y a algún familiar o cuidador que dentro de 6 meses o 12 meses tienen que volver a reevaluarse. Y los controles, el sistema de alerta les va a avisar que dentro de 2 años tienen que volver a pasar por Neuromentia 3. Y lo muy bueno que agregamos para Neuromentia 3 fue hacer un módulo para cuidadores. Como les decía, cuando en la parte de memoria, dimensión 1, identificamos una persona que tenía o estaba cursando una demencia, automáticamente el sistema le pide que presente a un cuidador, que puede ser formal, informal, familiar, y existe una herramienta que tenemos ahora para medir el grado de sobrecarga de ese cuidador. Tiene 3 o 4 partes esa etapa. Tarda más o menos entre 5 y 7 minutos y dentro de las herramientas tiene un poquito de carga de un cuestionario de SARIT, tiene para depresión, para ansiedad, para soporte social o familiar autopercibido y la cantidad de horas que le dedica al cuidado. Está semaforizado también, entonces eso es lo que nos permite es hacer una categorización de los cuidadores, identificar a todos aquellos que están en riesgo. También este sistema tiene un sistema de alarma que no solamente le informa a los sistemas de salud y a los profesionales, sino que al cuidador mismo cuando es tiempo de volver a reevaluarse. Como les acabo de decir, tiene el sistema de triple eh, alarma. Y bueno, y este es el folleto en general que nosotros estamos promocionando, no solamente acá en la provincia de San Juan, que está digamos, al oeste de Argentina, en el centro oeste, muy pegadito a los chilenos de Santiago. Y lo que tenemos acá es que este folleto está siendo distribuido por toda la provincia, ha llegado a otras provincias, hemos mandado este folleto a varios congresos y lo bueno es que está teniendo una muy buena repercusión. Vamos a ampliar la capacidad de ser utilizado a otras provincias y básicamente ya se está hablando que cuando Argentina logre tener un plan nacional de prevención de las demencias o un plan nacional de prevención o eh, sí, prevención de las demencias, la idea es nacionalizar Neuromentia, que sea una herramienta totalmente gratuita y que pueda ser utilizado en todo el país, porque esto nos va a dar datos oficiales de qué es lo que está sucediendo y vamos a empezar a hacer un screening poblacional tan pronto como los 40 años. Bueno, entonces empecé la charla diciendo que nosotros para atacar o tratar de trabajar en la prevención de las demencias, teníamos que promover la salud cerebral, lo hacemos, teníamos que tratar de aumentar nuestra llegada a la población y aumentar los diagnósticos y la prevención y lo estamos haciendo. Y también estamos con muchísimos talleres para cuidadores y familia de cuidadores, eh, haciendo cursos de capacitación virtuales y presenciales de nuestro equipo
con todos ellos. Consideramos que la prevención es la mejor y más efectiva estrategia para prevenir la demencia. No hay cura, pero lo que sí podemos en este momento es prevenir, así que básicamente Neuromentia cumple con estas tres condiciones. Somos un equipo interdisciplinario, trabajamos en la universidad y en centros de salud, trabajamos en el Consorcio Internacional de Demencia, RedLab, latinoamericano, y la última integrante que tenemos no es ni neurólogo, ni psiquiatra, ni bioquímico, ni genetista, es un ingeniero en sistemas que nos aporta todas las soluciones digitales que en el mundo de hoy son muy importantes, porque si queremos analizar grandes volúmenes de datos y que esos datos se transforman en conocimiento y que ese conocimiento se transforme en beneficio no solamente para hacer diagnósticos tempranos y prevención, sino para que los políticos y los que tienen en sus manos el destino de nosotros respecto a las políticas públicas para prevenir las demencias, tengan la información sobre su escritorio y no puedan decir que no tenían datos o que los desconocían. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Ha sido súper interesante poder escuchar toda la experiencia. De hecho, la primera vez que la escuchamos fue en un congreso y también fue bastante interesante ver cómo cerraban todo el círculo, cómo veían riesgo, cómo tamizaban y cómo además veían a cuidadores. Una herramienta que puede ver todo lo que está alrededor de un tamizaje o un diagnóstico es bastante interesante y nos sirve un montón para conocer tu experiencia y poder ver cómo más aportar a esta necesidad en el sistema de salud. Bueno, como dije o como le dijo Nils cuando íbamos a empezar la sesión, por el chat nos pueden poner todas sus preguntas. Igual yo tengo algunas preguntas también por acá por parte del equipo y te las voy a leer para poder responderlas. Hay Ok, una en perfecto. específica, ¿sí? ¿Qué posibilidad hay de usar neuromencia en otros países de Latinoamérica? ¿Cómo ves esa posibilidad de trasladarlo a otros países? Bueno, esa posibilidad existe 100%. Nosotros lo que hemos hecho como grupo de investigación y como personas que hace 15 o 20 años que vemos el curso de las demencias y el impacto que tienen y cada vez gente más joven llega, hemos creado una herramienta para detección temprana y es una herramienta totalmente gratuita. Esto es como, digamos, trabajamos para eso desde la Fundación Alzheimer San Juan. La idea es dejar este, digamos, legado de herramienta para que tenga acceso todo el mundo que así lo desee y que sea una herramienta 100% gratuita. Está en español, lo único que habría que hacer es adaptar eh, ciertas cuestiones culturales con otros países de Latinoamérica o inclusive me consultaron en Brasil si se podían utilizar y esta herramienta totalmente se puede utilizar porque se puede convertir en portugués también la herramienta. Genial, qué buena oportunidad. Muchas gracias, Martín. Acá tenemos otras preguntas, las voy a leer que están en el chat. Eh, Noemí pregunta, bueno, es más una felicitación, que también te lo voy a leer para que lo puedas ver. Dice, excelente, doctor Martín, con esa propuesta y trabajo y relaciones posibles. Mil gracias por la información ofrecida para la prevención diaria. Bueno, muchas Eh, gracias. Aquí hay una que viene desde Diana. Eh, bueno, dice, muchas gracias por la presentación y por conocer el trabajo interdisciplinario con el respaldo de normativas. Su pregunta es si es que ya se puede acceder al aplicativo desde ahora, o si es que está tal vez en una plataforma para descargarlo, o cómo hacer para poder acceder a eso. Bueno, actualmente se encuentra en una plataforma, pero como fue una herramienta desarrollada solamente para San Juan, básicamente tiene, digamos, está bloqueado porque cuando pones tus datos, son datos completamente anonimizados y solamente queda un celular. Entonces, por ahora, el celular solamente tiene para códigos de acá de San Juan. El ingeniero en sistema está ampliándolo para la Argentina, pero en caso de que alguien de otro país lo quiera empezar a utilizar, te comentaba antes de esta charla que
que quizás en septiembre voy a la India, porque cuando Neuromente se presentó en Lyon, en el Congreso Internacional del Alzheimer Disease International, hubo mucha gente, por ejemplo, gente de Escocia, de Inglaterra, que me preguntaba por esta herramienta, inclusive gente de la India, así que en un congreso de la India vamos a ir a ver si ellos pueden hacer como un gemelo digital de Neuromentia para la India y poder adaptarlo porque tienen 1.000 millones de personas y tienen el mismo problema, la accesibilidad, la inequidad y la vulnerabilidad de mucha gente de tener acceso a estos sistemas. Qué interesante que pueda llegar hasta la India. Sería. De ahí nos cuentas esa experiencia. Te invitamos a otro webinar para Tal que nos cual. cuentes esa experiencia. Bueno, Stephanie dice, ¿el Caregiver Stress Index fue concebido únicamente como una herramienta de tamizaje o consideran que podría utilizarse para monitorear longitudinalmente la carga del cuidado? Ah, bueno, eso está muy buena la pregunta. También longitudinalmente, porque dependiendo, como está semaforizado, dependiendo de la carga que ese cuidador tiene, es derivado para hacer un tratamiento psicológico de soporte, pero si quizás está entre en amarillo y verde, se le sugiere que tiene que volver digamos, porque quizás la situación cambia, ¿no? Sobre todo la carga, la condición de la persona que está cuidando, y es muy importante también si el cuidador es un cuidador que es un familiar directo o es un cuidador que es contratado. Entonces, todo eso tiene muchísimo que ver y sí, se puede hacer longitudinalmente porque la idea es medir trayectorias de las personas. Hay más preguntas todavía. Una ya de Cristóbal dice, hola Martín, muchas gracias por la excelente presentación. Una consulta sobre neurodemencia. Considerando que la lista de factores de riesgo de demencia es amplia, el índice de factores de riesgo que calcula Neurodemencia 1, ¿se mapea solo algunos factores en específico? Y dos, si el participante no tiene conocimiento del total de factores de riesgo que se pregunta en Neurodemencia, igual se calcula el índice. Sí, digamos, dentro de los 14 factores que son modificables que indica la Organización Mundial de la Salud y del Lancet, nosotros lo hemos incluido, pero aparte de eso, hemos incluido algunos otros que para nuestro entender son muy importantes. Hemos hecho un estudio, gracias a Neurodemencia 1 y 2, de sueño en la provincia. ¿Y qué hemos encontrado? Que existe una asociación directa entre la falta de sueño, y ahora te voy a decir cuáles son las variables que hemos medido, con las alteraciones de las actividades de la vida diaria y con ciertas pruebas cognitivas. Dicho esto, lo que hemos analizado son 5 variables distintas de sueño, por eso uno de los factores de riesgo que nosotros ponemos y hemos agregado a los 14 que hay es sueño. No solamente vemos la cantidad de horas que duerme, sino también medimos en el medio si tiene problemas para, digamos, quedarse dormido, la cantidad de veces o las veces que se despierta, o sea, la fragmentación del sueño, si en la mañana le cuesta levantarse o no levantarse. Una pregunta muy subjetiva que es cómo fue la calidad del sueño, si siente en la mañana que ha sido reparadora, no ha sido reparadora. Esas 5 variables de sueño las covariamos con 10 actividades de la vida diaria y con pruebas cognitivas como el AC3, la lista de bueno, con funciones ejecutivas, con muchísimas. Y lo que digo que está muy asociado no solamente los problemas para conciliar el sueño, sino la fragmentación del sueño durante la noche. ¿Qué quiere decir? Que se interrumpe. Viste que hay personas que se despiertan, que se desvelan, que van al baño varias veces. Esas interrupciones en el sueño tienen un impacto en la demencia mucho más grande que en realidad la cantidad de horas que sueño, duerme o la percepción de cómo fue el sueño. Qué interesante lo de cómo han encontrado esa relación con el sueño y la calidad del sueño. Sí, y Ah, después otra variable que te quiero decir que hemos agregado son las infecciones virales a repetición. No sé si mm, ustedes están al tanto, pero cada vez más existe evidencia que personas que han recibido, por ejemplo, tratamientos antivirales por largo tiempo, o que las personas que se vacunan en forma seguida, o inclusive la vacunación contra el zóster, contra el herpes zóster, previene no solamente las demencias, sino que a su vez está como vinculado a un envejecimiento más saludable.
Y entonces consideramos, nosotros tenemos una teoría en el instituto, y una de las chicas que está haciendo un doctorado con esto, que quizá hay una vulnerabilidad del sistema inmune, una predisposición a las infecciones a repetición, y eso hace que en algún momento virus como por ejemplo el herpes el tipo 1 o por ejemplo el del zóster, pueda llegar al sistema nervioso central y desactivar, activar ciertos mecanismos que tengan que ver con la patología. Estamos investigando esa línea, pero que personas que han recibido tratamientos antivirales estén protegidos nos da un indicio de que algo tienen que ver y eso es una pata muy linda para investigar. Wow, qué interesante. Yo aquí tengo una última pregunta. Bueno, dice, Verónica dice, muchas gracias, realmente interesante e innovador. Me gustaría saber si tuvieron algún problema con el uso o manejo de la herramienta digital por parte de los participantes y cómo lo solucionaron. Y de ahí tiene otras dos preguntas más, tal vez vamos por partes. Ok, bueno, en realidad en la Neuromentia 1 y 2, como no podía ser autoadministrada porque tenían herramientas, digamos, evaluaciones neurocognitivas que sí o sí tienen que ser desarrolladas por psicólogos o neuropsicólogos, sí o sí no hubo ningún tipo de problema porque hacíamos capacitaciones a todas las personas que iban a hacer cargo de la herramienta y el participante no tenía contacto con ni la tablet ni la aplicación. Pero ahora Neuromentia 3, como es autoadministrada, sí necesita que una persona esté supervisando, pero esa supervisión es totalmente pasiva, a no ser que alguien que ya tenga problemas serios para entender las consignas necesite un poco de ayuda. Genial. Luego hay una, bueno, que creo que salía a la primera, pero dice, tal vez Neuromencia uno y 2. El aplicativo estaba vinculado al sistema de salud en San Juan y cómo funciona el sistema de alerta con los pacientes. El Neuromentia 1 y 2 no tenemos sistema de alerta, pero en Neuromentia 3 hemos incluido ese sistema de alerta que está vinculado con los scores. O sea que hemos hecho como una categorización del puntaje o el índice de riesgo y dependiendo de ese índice de riesgo, el alerta le va a avisar a la persona, cuidador, médico y sistema de salud en el momento, una semana antes de que se cumpla el tiempo para que esa persona se tenga que reevaluar. O sea, ese es el sistema de triple alarma que tiene o alerta. Y esa es la última. Bueno, ¿Se ha pensado hacer preguntas acerca de la funcionalidad a los pacientes y a su acompañante o cuidador? todavía no hemos hecho una, digamos, me imagino que la pregunta se refiere a una autoevaluación o una percepción de si la herramienta es efectiva o no es efectiva. Todavía no lo hemos hecho, pero la verdad que es una pregunta muy interesante. Lo único que hemos visto es que al generarse un informe automático en PDF con recomendaciones y los índices, está muy bueno y se van muy contentos. Porque el Neuromentia 1 no lo hacía automáticamente, sino que nosotros a la semana le mandábamos el informe y había gente que se ponía un poco ansiosa y nos volvía loco pidiéndonos los informes. Ahora esto que sea automático y que la persona se vaya con el informe en la mano es una cosa muy buena. En general ha tenido muy buena aceptación, pero lo que sí deberíamos es hacer un tipo de... Ah, y después otra cosa que me olvidé decirle, la validación. Hemos hecho una validación muy buena para los criterios diagnósticos. Les dije que era una herramienta muy sensible pero poco específica, pero sí la hemos validado con pacientes o participantes de REDLAC, porque tenemos controles, tenemos muchísimos pacientes con deterioro cognitivo leve, con MCI, tenemos pacientes con demencia tipo Alzheimer, inclusive con demencia frontotemporal. Así que hemos hecho una validación muy grande de la herramienta y no solamente es muy sensible, que sí, en muchos casos es bastante específica. Qué interesante. Yo de esa parte de Red Dot no la tenía muy clara, pero qué interesante. Bueno, hay una pregunta. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes para llevar una herramienta digital de tamizaje a poblaciones urbanas y rurales? ¿Y qué desafíos persisten, tal vez pensando en la escalabilidad? Eh, digamos, la felicidad que nos dio entrar en contacto con gente que no tiene acceso a todo este tipo de posibilidades, vimos una tremenda necesidad de ser escuchados. Hay cualquier cantidad de gente que solamente nos agradecía por el tiempo que nosotros le dedicábamos en ese momento.
Eso la verdad que para el equipo fue lo más reconfortante de todo, pero lo que sí tengo que decir que si la herramienta cae en un centro de atención primaria de la salud, limita el acceso, porque ese acceso tiene que ver con ciertos horarios, ciertos días de la semana y que las personas tengan que movilizarse desde su lugar de trabajo hacia donde están los CAPS, los centros de atención primaria de la salud. Entonces, nos damos cuenta que por ahí tiene algunas debilidades la herramienta, no se puede en realidad llegar a todo el mundo, pero bueno, antes era nada, ahora es esto y para nosotros es un montón. Claro. Y esta sí, ahora sí es la última, te prometo. Ya no te creo. Eh, Mirando hacia el futuro, ¿cómo imagina que herramientas como Neuromentia puedan contribuir a transformar las estrategias de prevención y detección temprana de las demencias en América Latina durante los próximos años? Es que yo creo que el avance de tecnología, de todo este tipo de tecnologías que permiten el tamizaje poblacional en tiempo real, miles y miles de personas, y tenemos la base, digamos, las bases y las herramientas para poder analizar todo eso, pero en milisegundos, creo que ha habido un cambio muy grande con la inteligencia artificial y los algoritmos predictivos para calcular los scores automáticamente y tener estos sistemas de alerta y generar informes automáticos. Yo creo que lo que nos empezó a suceder a nosotros es que muchísima gente, gracias a tener esta herramienta predictiva, lo que hace es volcarse hacia los centros de salud y ahora es como que se produce el desfasaje porque los centros de salud no están preparados para recibir a toda esa cantidad de gente. Entonces, ahora se nos presenta el problema de que el tamizaje está muy bueno, pero que existe mucha gente que ha sido identificada, que en otro contexto no hubiera sido identificado, digamos que hubiera seguido con el camino hacia una demencia sin que nadie lo hubiera diagnosticado, es que los centros de salud estén un poquito desbordados y lo que estamos planeando y hablando con los hacedores de las políticas públicas es crear eh, clínicas o centros especializados para atender a toda esta población. Perfecto. Sí, sí, tal cual. Yo creo que también los avances van a estar haciendo que cada vez hayan herramientas, también cuáles evaluar, ¿no? Y saber cuáles son las oportunas para cada realidad, lo que hace mucho más interesante. Entonces, nada, ya ahora sí era cierto, ya no tenía más preguntas. Eh, Igual recordarle a los participantes que también si es que tienen alguna otra pregunta extra, o tal vez luego cuando esta grabación quede también en la página de Impact y lo compartamos con nosotros aliados o colaboradores. Si tienen alguna pregunta que llegue, nos lo pueden mandar por correo y nosotros vamos a hacerlo llegar al doctor Martín y por ahí comenzar las conversaciones. Ha sido súper interesante, ha sido muy bonito tenerte, Martín. Muchísimas gracias por la No, oportunidad gracias a de ustedes. otra vez conversar con el proyecto. Y nada, bueno, creo que ahora tal vez lo que sigue es hacerles saber de que todo esto va a estar por redes sociales, va a estar también por la página web y tener ahora un espacio para una foto de este webinar también para poder subirla a las redes. Nils, Ok. no sé, tú me guías. Sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Martín Bruno, a todas las personas que el día de hoy se han a esta sesión del webinar Ilumina. Como bien mencionó Kelly, la grabación de este video va a estar subida a nuestra plataforma de YouTube. Nos pueden encontrar como Impact Salud, tanto en YouTube como en nuestras demás redes sociales, sea en Facebook o Instagram, o visitar también nuestra página web como Impact Salud. Entonces nos queremos tomar una pequeña foto con el doctor Martín Bruno también para compartir a través de nuestras redes sociales. Entonces, a ver, miramos a la cámara y yo estoy haciendo la captura de... Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Nuevamente, ya para despedirnos, recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo información sobre los próximos, las próximas sesiones que vamos a tener de los webinars Ilumina en adelante.
Muchísimas gracias nuevamente con todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias, gracias por todo. Que anden bien. Gracias, gracias a todos.